Hola, yo soy Hamilton López, bienvenidos a este video. Este es el control del dron DJI Mini SE, el mando. Este aparatico que tengo aquí en mis manos es el que va a decidir todos y cada uno de los movimientos que vas a hacer con el dron. Así que es muy importante. Imagínate que estás volando tu dron y ves, estás aprendiendo y ves que va directo contra el árbol. Bueno, muy bien, pues junto con el mando y con los reflejos que tengas con tus dedos pulgares, va a ser lo que evite ese estrellón inminente de tu dron. La información que te voy a brindar en este video es muy relevante para que sepas de cabo a rabo cómo funciona este control y cómo puedes utilizar tu dron de manera segura. Bueno, antes de que lo olvide, este video es una segunda parte o es un video a continuación de un primer video en el que hablamos de todo lo concerniente al dron, todas sus partes, cómo funciona, los errores, etcétera. Ese video te lo estoy dejando aquí arribita para que vayas y lo mires. Te recomiendo que lo mires antes o cuando termines este video. Ese video y este son hermanitos, van de la mano. Este control usa como medio de conexión con el mando el sistema Wi-Fi, que según el fabricante te da un rango de señal de hasta 4 kilómetros, pero que en la práctica real y en entornos comunes de vuelo como ciudades y sus alrededores, ese rango comienza a presentar fallas, según mi experiencia, más allá de los 500 metros. Viene con una batería interna de 2600 mAh, lo que te dará más o menos 4 horas y media de uso cuando lo utilizas con un teléfono Apple, eso sí. Cuando lo usas con un teléfono Android, la batería del mando te durará 1 hora y 40 minutos, ya que el control automáticamente comenzará a cargar el teléfono en cuanto lo conectes, lo cual pasará parte de la carga del control hacia el teléfono. Hablemos ahora de cómo preparar tu control remoto. Desdobla las abrazaderas y las antenas. Remueve las palancas de su sitio de guardado y atorníllalas en su puesto. Escoge un cable de control remoto apropiado de acuerdo al teléfono con que usarás tu control. Usa el Lightning si usas un teléfono Apple o usa los cables micro USB o USB-C si utilizas algún dispositivo Android. Conecta al extremo con el logo de DJI en el puerto de tu control y el otro extremo conéctalo a tu teléfono. Asegura tu teléfono empujando ambas abrazaderas hacia adentro. Ahora que vimos cómo debes alistar tu control, pasemos a conocer cada una de sus partes. Las antenas. Estas permiten enviar las señales para controlar el dron y la transmisión de video. El botón de encendido y apagado. Presiónalo una vez para revisar el nivel actual de la batería. Presiónalo una vez y luego sosténlo presionado por 2 segundos para encender o apagar el control. Palancas de control. Úsalas para controlar los movimientos del dron. Configura el modo de control de vuelo en la aplicación DJI Fly. Las palancas de control son removibles y fáciles de almacenar. Botón de frenado y retorno al punto de origen. Cable del control remoto. Conéctalo a un dispositivo móvil para transmitir video. Puntos de almacenamiento de las palancas de control. Abrazaderas del dispositivo móvil. Dial del estabilizador. Controla con este dial la inclinación de la cámara, botón de grabación y botón disparador. ¿Cómo usar el control? Botón de encendido y apagado. Presiona una vez para revisar el nivel actual de batería del control. Presiona una vez y luego vuelve a presionar y sostén 2 segundos para encender o apagar el control remoto. Cargando la batería. Usa el cable micro USB para conectar el cargador USB a un adaptador de corriente. Controlando la cámara. Botón de grabación. En modo video, presiona una vez para iniciar una grabación. Presiona de nuevo para terminarla. En modo foto, presiona una vez para cambiar al modo video. Botón disparador. En modo foto, presiona una vez para tomar una foto. En modo video, presiona una vez para cambiar al modo foto. Ahora hablemos de cómo vamos a controlar el dron. Existen 3 modos preprogramados para controlar el dron y están disponibles y definidos en la app DJI Fly. Por defecto viene configurado en el modo 2. Modo 1. Utiliza el análogo izquierdo hacia arriba para llevar el dron hacia adelante y hacia abajo para llevar el dron hacia atrás. A la izquierda para rotar el dron a la izquierda. A la derecha para rotar el dron a la derecha. En el modo 1 utiliza el análogo derecho hacia arriba para elevar el dron, hacia abajo para descenderlo, hacia la izquierda para llevar el dron a la izquierda y a la derecha para llevar el dron a la derecha. Modo 2. Utiliza el análogo izquierdo hacia arriba para elevar el dron, hacia abajo para bajar el dron, a la izquierda para rotar el dron a la izquierda y a la derecha para rotar el dron a la derecha.
En el modo 2 utiliza el análogo derecho hacia arriba para llevar el dron hacia adelante, hacia abajo para llevar el dron hacia atrás, a la izquierda para llevar el dron a la izquierda y a la derecha para llevar el dron a la derecha. En el modo 3 utiliza el análogo izquierdo hacia arriba para llevar el dron hacia adelante, hacia abajo para llevar el dron hacia atrás, a la izquierda para llevar el dron a la izquierda, a la derecha para llevar el dron a la derecha. Y utiliza el análogo derecho hacia arriba para elevar el dron, hacia abajo para bajarlo, a la izquierda para rotar el dron a la izquierda y a la derecha para rotar el dron a la derecha. Botón de frenado y retorno al punto de origen. Presiónalo una vez para frenar el dron. Si el dron está realizando alguna toma de quick shot, retorno al punto de origen inteligente o aterrizaje automático, entonces presiona este botón una vez para hacer que el dron salga de este procedimiento y flote en su puesto. Presiónalo y sosténlo para iniciar el retorno al punto de origen. Presiónalo nuevamente para cancelar el retorno al punto de origen. Zonas óptimas de transmisión. La señal entre el dron y el control remoto es más confiable cuando las antenas están posicionadas en relación con el dron, como te muestro en el video. Estos son algunos datos relevantes para hacer correcto uso de tu control. Carga completamente el control remoto antes de cada vuelo. Si el control está encendido y no es usado durante un periodo de 5 minutos, entonces sonará una alerta. Mueve las palancas de control o presiona cualquier botón para cancelar la alerta. No, mentira. Ya, pongámonos serios. Entonces, de esa manera hemos repasado y revisado toda la información relevante con respecto a tu dron. Nos falta un tercer video para completar esta serie de videos acerca del DJI Mini SE, en la que vamos a revisar la aplicación DJI Fly, se llama esa aplicación. Que debes entender lo siguiente: el dron o un vuelo de dron es una relación de 3 elementos, o es una triada: el dron, tu control y la aplicación. Debes conocer cada uno de esos 3 elementos, y es lo que estamos haciendo a través de esta serie de 3 videos. Es muy importante que los conozcas a los 3 para que cuando vueles tu dron sepas que el dron estar en tus manos está en buenas manos, de que no vas a terminar estrellándolo porque sabes qué hacer exactamente en qué situación. No te preocupes por lo demás, la confianza la desarrollas o la desarrollamos a medida que vamos acumulando vuelos con nuestro dron. Por el momento no es más, yo creo que me voy a seguir jugando Space Invader con mi controlcito. No, mentiras, nos vemos allá en ese video que nos falta, aplicación DJI Fly. Allá nos vemos, chao, pues.